hay algo que las madres tienen que desafía toda lógica, que desafía toda razón, que les permite sobrevivir al día a día y les permite también seguir amando a esas criaturitas que lloran toda la noche pidiendo leche, que les permite a ellas ver buenas personas, adultos responsables, detrás de esos adolescentes que dejan ropa tirada por todos lados. Hay algo que a ellas les permite reconocer lo potencialmente bueno en un hijo, cuando incluso está por ahí cumpliendo una condena en la prisión. Hay algo que es único de las madres que a ellas les permite mantenerse en pie incluso cuando un mal diagnóstico revoluciona la dinámica del hogar y da vuelta a todas las prioridades. Hay algo que las ayuda a volver una vez más a cebar ese mate y ofrecérselo a su marido cuando quizás ese matrimonio está en crisis. ¿Qué es eso que las madres tienen, que va más allá de la razón y fortalece su amor y su dedicación como madres? Quiero hablarles en este día de la fe de madre. La fe de madre es una motivación extra que las impulsa a seguir adelante. Es una fuerza misteriosa que las ayuda a dar lo mejor, incluso en los momentos en que ellas se sienten totalmente cansadas, que el cuerpo no da para más. Voy a hablarles acerca de los alcances de la fe de madre con la historia de esta mujer, la viuda de Sarepta. Una historia que en pocas líneas tiene un abanico de emociones. ¿Y cómo no va a ser así si la protagonista es una mujer? No se enojen todavía. Recién empieza un chistecito. La viuda de Sarepta. Déjenme ponerles en situación. En los días en que la Biblia narra la historia de esta mujer, la tierra estaba atravesando una sequía y una hambruna tremendas, que Dios había enviado en castigo a la idolatría de Israel. En ese momento el Señor le da una palabra al profeta Elías y lo manda a Sarepta, una ciudad en la región de Sidón, afuera de Israel. Y el Señor le dice que al llegar a esa ciudad, él se iba a encontrar con una mujer, con una viuda, que le iba a dar de comer y de beber, que le iba a proveer en medio de ese tiempo de devastadora escasez. Es interesante la elección de Dios, es interesante que sea una viuda, y déjenme explicarles por qué. En aquella época, las viudas cambia, ¿no?, a lo que nosotros entendemos hoy por marginación, pero eran completas marginadas sociales. Realmente las viudas eran personas que eran destinatarias de la ayuda de los demás. Sin la ayuda de los demás no podían sobrevivir. Y esto era así al punto de que Dios había mandado leyes sobre su pueblo para que asistan a las viudas. Por lo tanto, que Dios elija una viuda para ser quien alimenta al varón de Dios, para que sea quien le provee a Elías, al profeta, es algo profundamente simbólico. Es algo verdaderamente llamativo porque normalmente esto solía ser completamente al revés. Sin embargo, en esta historia Dios decide invertir los roles. Y a su escogido y a su enviado le dice que será una viuda quien le provea. Quiero poder en este día especial compartir con ustedes la historia de la viuda de Sarepta para que podamos juntos aprender cómo Dios obró grandemente en la vida de esta mujer que expresó a través de la obediencia su fe al Señor. Y esa obediencia fue la que abrió las puertas para ella y su familia para recibir bendición y provisión divina. Amén. Acompáñenme brevemente en esta oración. Señor, gracias por este día, gracias por todas las madres que están en tu casa, gracias por esta palabra, Señor, que será dedicada a ellas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a conectar con tu palabra, Señor, a soltar todo aquello que nos confunde, a soltar aquello que nos acusa, a soltar aquello, Señor, que en esta hora no nos permite ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, renunciamos a ello y declaramos
declaramos que somos libres para recibir tu palabra, con un corazón dispuesto, Señor. Yo te doy también mi vida, toma control de ella, Señor. Te pido que me pongas en sintonía contigo para que lo que yo hable a tu pueblo solamente sea aquello que ha nacido de tu corazón. Como siempre te pedimos, queremos ser una buena tierra para la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Acompáñenme a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 12. Recapitulo un poco lo que introducía recién y avanzo en la historia de la viuda de Sarepta. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor, tu Dios, que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mí y para mi hijo. Después de cocerlo, nos dejaremos morir. Al leer esta historia, uno no puede evitar empatizar con la viuda. Una madre que está sola, una madre que no tiene recursos, una madre que está luchando junto a su hijo por sobrevivir probablemente el último día de sus vidas. En ese momento de desesperación, en ese momento que no te permitía tener ninguna esperanza si eras esta mujer, Dios le dice a Elías: ya dispuse de una viuda que te dará de comer. Dios, ¿estás seguro? ¿Dispusiste de una viuda? ¿Una mujer marginada? ¿Una mujer sin recursos? ¿Estás seguro, Señor, que esa es tu elección de quién va a proveer? Primer punto que nos enseña este mensaje es que Dios conoce a cada madre. ¿Oís, mujer? Dios conoce a cada madre. Conocía a esta viuda que era anónima, al punto tal de que es una sin nombre. La Biblia no nos da ni siquiera, no nos arroja luz siquiera sobre su nombre. Pero el Señor sabía muy bien quién era ella. Y Dios fue al encuentro de esta madre porque sabía quién era y sabía qué es lo que estaba ella atravesando. Y por eso lo envía Elías, porque conocía cada una de sus batallas, desde la más pequeña y diaria hasta la más urgente, como la que aquel día ella estaba atravesando. Dios sabía con qué cosas estaba cargando esta mujer. Cargaba con tristeza, cargaba con cansancio, cargaba con miedo. ¿Y Dios fue indiferente a esta mujer? Pregunto yo. No. Por lo tanto, mujer, tampoco Dios es indiferente a tu necesidad. Con vos tampoco. Ser mamá es cargar con muchísimas emociones. Emociones que a veces son enormes. Y hay días en los que parece que no entra una emoción más a ese rol, a esa responsabilidad. Y adentro tuyo se escucha como esa vocecita que exclama al cielo diciendo: ¿algo más, Señor? Y apenas terminás de preguntar: ¿qué pasa? Algo más. Y te arrepentís de haber preguntado. Yo creo que tranquilamente es la situación de la viuda de Sarepta, que estaba en el límite, ¿entendés? No había más lugar para un problema. Estaba viendo qué le daba de comer por última vez a su hijo cuando aparece un tipo y le dice: ¿me das algo de comer? ¿Me das agua? ¿Algo más, Señor? Qué irónico, ¿no? ¿Cómo ella podía responder a este desafío? Sin embargo, fíjate en lo siguiente. Ella, aún en su adversidad, se dispuso a bien. Porque apenas Elías le pidió algo de agua, ¿qué hizo ella? Fue a buscarlo. Fue a buscarlo.
Yo me pregunto de dónde sacan la fuerza las madres, porque parece que no se les agota. ¿De dónde sacan las madres esa fuerza inagotable? Yo creo que tiene que ver con la fe con la que ellas viven, con la fe que ellas saben que tienen que sostener para los suyos, para su familia, aunque estén cansadas físicas y mentalmente. Ellas siguen creyendo por los suyos, incluso en circunstancias que son insuperables, como estas. Estas eran circunstancias insuperables. Y yo no sé, tal vez esta pueda ser una descripción de tu escenario, tal vez te sientas sobrepasada por las exigencias diarias, por lo que implica criar a los hijos. Tal vez te sientas sobrepasada por tratar todos los días de unir un hogar roto o de proveer cuando realmente cuesta. Pero déjame que te recuerde esto. Dios conoce a cada madre y Dios sabe qué circunstancias están atravesando. Amén. Y Dios viene a tu encuentro a decirte lo mismo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Me quedé con Mati. En Mateo 11:28. Vengan a mí. Hoy podría decir todas las que están cansadas y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Amén. Dios te conoce. Dios conoce las circunstancias que estás atravesando. Dios conoce de tus sacrificios. Dios conoce de cada circunstancia en la que vos te pones en segundo lugar por tu familia. Y Dios valora tu entrega, mujer. Dios valora tu entrega. Porque muchas veces has cedido tus deseos, tus sueños, tus necesidades por el bien de los tuyos. Y Dios lo sabe. Hay una historia que retrata dramática pero perfectamente el nivel al cual una madre está dispuesta a ceder. Dice la Biblia que había dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo bebé. Y llevan su causa delante del sabio rey Salomón. Y las dos discutían cada una su derecho a ser la madre de este niño. Bueno, no había prueba de ADN en aquella época, ¿no? Así que Salomón, un tipo pragmático al mango, dice, bueno, agarren al niño con una espada, córtenlo a la mitad y le dan un pedazo a cada una. Adivina qué hizo la madre verdadera, aquel niño. No, detengan todo. Cedió, se sacrificó en su reclamo, en su deseo. ¿Por el bien de quién? De su hijo. ¿Cuántas veces cediste? ¿Las podés contar por el bien de tu familia? ¿Existe un número que lo grafique? ¿Cuántas veces? ¿Te arrepentís de esos sacrificios? ¿Te arrepentís de buena parte de esos sacrificios? Es normal que una mujer se sienta desmotivada a seguir cediendo o sacrificarse por su familia cuando sus hijos son ingratos, cuando su marido no valora. Es normal sentirse desmotivada a seguir cediendo cuando de pronto nadie reconoce sus esfuerzos y nadie sabe de todas las lágrimas que han derramado en lo secreto y en silencio. Pero quiero decirte algo que dice la palabra de Dios, y es que Él conoce todas tus angustias y Él tiene contadas todas y cada una de tus lágrimas y las tiene puestas en el libro de la vida. Y hay una promesa para quienes siembran con lágrimas. ¿Cuál es? Que cosecharán con alegría. Y eso es lo que te dice hoy el Señor, mujer. ¿Amén? En el currículum de toda buena madre hay un apartado completo de sacrificios. Sacrificios que se ofrendan por el futuro y por el bienestar de la familia, por el bienestar de sus hijos. Dios conoce, reitero, muy bien esos sacrificios. Y tarde o temprano, los hijos también reconocen esos sacrificios. El otro día leía una entrevista que le hicieron a Enzo Pérez, un jugador de fútbol profesional que ganó todo, hermano.
con decirte que le ganó la final de la Libertadores a Boca en Madrid. Pero nada, ganó todo, olvidémonos del tema, volvamos a Enzo Pérez, no se pongan mal. Enzo Pérez, cuando estaba siendo reportado, repasaba su historia de vida y recordaba que en su infancia, cuando al parecer no había comida suficiente para todos en casa, a la hora de la cena la madre ponía los platos para cada uno de sus hijos y se iba y se encerraba en la pieza y fingía estar dormida para que los hijos puedan comer bien. Enzo Pérez, como decía, levantó tantos trofeos con lo que un jugador puede soñar. Y en cada ocasión que él ganaba una copa o levantaba un trofeo, tiene una foto junto a su madre. Y le dijo a este periodista, nunca puede faltar esa foto, porque ella fue la primera que creyó en mí. Fe de madre. Quizás esta historia no sirva para calmar tus desvelos nocturnos lactantes. Quizás esta historia no sirva para que sean más sabrosas las sobras que comes para que tus hijos coman lo más rico de la heladera. Quizás no solucione esa necesidad de dejar para más adelante esos turnos que querés tener para atender tu salud. Pero creo que puede servir para que recuerdes lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9. Allí dice que no debemos cansarnos de hacer el bien. Porque si no nos desanimamos, y ahí lo importante y lo más difícil, si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Quiero decirte que tu sacrificio no es en vano, que todo lo que hiciste por tu familia no es en vano, y que a su debido tiempo va a darte frutos. Por eso yo te animo a que sigas creyendo, a que sigas confiando aún en los días malos, en que tu casa es una catástrofe, a que sigas declarando vida, a que sigas orando, mujer. Seguí confiando, seguí creyendo. Esforzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Dios va contigo. Amén. Gracias, Señor. Retomemos la historia de la viuda de Sarepta. Ella estaba, como decíamos antes, al borde de la muerte, ¿no? Preparando lo último que le quedaba de comida para seguramente compartirlo con su hijo y lo dijo ahí muy sinceramente, dejarme morir, seguramente fundida en un abrazo con su pequeño. Y es en ese contexto en que llega el profeta Elías. Y esta madre, que estaba resignada a preparar su última comida, le dice, mirá que voy a cocinar el último pan para mí y para mi hijo. No tenía más nada, no había recursos, no había para un invitado. Sin embargo, el profeta le manda a actuar en fe. Mirá lo que dice Primera de Reyes 17, 13 al 16. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieras hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela, después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar la harina en la tinaja ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. Elías, en esta historia, es una figura, es un símbolo de Jesús. Eso es lo que representa el profeta Elías. Y él le dice a esta madre, no tengas miedo. A pesar de lo difícil de sus circunstancias, le dice, no temas. Y le da una promesa, no faltará harina ni disminuirá el aceite. Es bien interesante considerar estos dos elementos si uno los interpreta bíblicamente. Es muy interesante, porque la harina representa el sustento diario, a lo que todos necesitamos
en lo cotidiano. Y el Señor le promete que no le va a faltar. Dios le promete que no le va a faltar lo que necesita para vivir el día a día. Y el aceite representa la unción. Y en un momento de dificultad, el Señor le promete que no le va a faltar la unción del Espíritu Santo que renovará sus fuerzas a pesar de la prueba. Sin embargo, hay que reconocer algo acá que es muy importante. Que para que este milagro suceda, se necesitó de la obediencia de la viuda. Que al obedecer, en realidad lo que expresó fue fe. El resultado de esa obediencia fue lo que desató la provisión divina y sobrenatural sobre esta mujer y sobre su hijo. Y acá hay un llamado bien importante, mujer. Acá hay un llamado muy importante. A poder seguir creyendo y obedeciendo aquello que Dios te manda hacer, porque Dios va a proveer. De lo que necesitas, el Señor va a proveer. La obediencia constante de una madre es la llave que muchas veces abre la puerta a la provisión de Dios para una familia. Este milagro para mí es súper interesante. La multiplicación de la harina y el aceite es muy particular porque fue un milagro progresivo. No fue un milagro de esos espontáneos que suceden una vez y ya. No fue un tipo que recobró la vista, que comenzó a caminar, que resucitó. No se abrió el mar en dos, no. Esto fue progresivo. Significa que cada día esta viuda tenía que ir y mirar en esa tinaja, en esa vasija, confiando en que Dios le iba a proveer. ¿Cuántos me siguen? ¿Y qué nos enseña eso? Que hay milagros para vos y tu familia que van a demandar que sigas creyendo cada día, manteniendo inquebrantable tu profesión de fe, lo que declarás para vos y para los tuyos. Amén. Segunda de Corintios 4:13 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Hay milagros que van a demandar que confieses todos los días de tu vida. Vida y bendición sobre tu familia y sobre tu casa. Por eso te tenés que preguntar, ¿qué estoy hablando? Porque en la boca hay poder para dar vida o muerte. ¿Qué estás hablando? Mujer, recordá esto. La voz de una madre es lo primero que un hijo aprende a distinguir. Y la voz de una madre es lo último que un hijo recuerda. Por lo tanto, que tu descendencia te recuerde cómo vez tras vez, en todas las temporadas de la vida, vos declarabas bendición y favor de Dios sobre tu familia, lo cual finalmente el Señor les concedió. ¿Amén? Amén, iglesia. Mujer, mantenemos firme nuestra esperanza de fe. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y si Él dijo que lo va a hacer, Él lo hará. Tenemos un Dios de pactos. Qué hermoso eso. Tenemos un Dios al cual no le falta poder. No deja de ser fiel para cumplir sus promesas. Aunque va a haber valles, aunque va a haber momentos en los cuales parece que ese pacto se rompió, se quebró, que no está vigente. Cuando las pruebas son tan fuertes que hacen tambalear el ánimo, la credulidad, en esos momentos llegamos a cuestionarlo todo, incluso al Señor. Y esto también fue algo que le pasó a la viuda de Sarepta, cuando tuvo que enfrentar algo que la desarmó por completo. Dice Primera de Reyes 17 y 18. Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió.
Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Cuando las cosas parecían mejorar, todo empeoró. ¿Reconoces esos momentos en que decís, ok, estamos saliendo del problema, estamos saliendo de la crisis, y sin embargo la recaída termina siendo peor a como estaban las cosas? ¿Y qué hizo la viuda en ese momento? Yo creo que lo que haríamos cualquiera de nosotros en su lugar. Cuestionó a Dios. Porque en un momento de pérdida, cuando la pérdida toca la puerta de tu familia, es muy difícil no hacer esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué? Ella pensó, lo compartía recién en esta cita, pensó que Dios la estaba castigando por su pasado, por sus pecados, por sus errores. ¿Alguna vez te pasó de sentir que Dios venía a saldar cuentas pendientes con vos? Pero eso ya lo hizo, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Y quien saldó esa deuda es el único que tenía saldo. Su nombre es Cristo Jesús. Dios viene a tu encuentro no para juzgarte, no para condenarte, sino para sostenerte. Como en esta historia, en un momento tan duro, en un panorama totalmente desolador. Y mirá cómo termina esta historia. Leo los últimos versos de la historia de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17, 19 al 24. Y Elías le dijo: déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y se lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor, el profeta, quédate con esta imagen, clamando al Señor desesperadamente: Señor, mi Dios, ¿acaso la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer va a ser afligida dejando morir, vas a afligirla dejando morir a su hijo? Le recordó al Señor aquellas bondades que había mostrado para con su varón. Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces, mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Qué dramático este momento. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Lo dije antes y lo recuerdo una vez más. Elías es la figura de Jesús. ¿Y qué hizo el profeta cuando la muerte golpeó con el hijo de la viuda? Tomó a su hijo en brazos, intercedió por él hasta que el niño volvió a la vida. ¿Qué te dice esto de Jesús? ¿Qué te dice esto de tus hijos? Te tiene que decir que ellos están en sus manos y que Cristo está intercediendo a la diestra del Padre y que el Padre lo oye por tu familia. Él oye. Romanos 8:34 dice: entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién volverá a hacernos un pase de factura por nuestro pasado? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La maternidad transita por momentos difíciles en los que una mujer se siente frustrada, en los que una mujer se siente olvidada, mal recompensada por aquellos que ama, e incluso a veces sentirse como esta viuda,
castigada por Dios. Lo saben aquellos que luchan, como decía antes, con un diagnóstico que cambió toda la historia de su vida y el orden de su hogar. Lo saben las madres que no tienen a veces qué poner sobre la mesa para proveer a sus hijos. Lo saben las madres que han pasado por pérdidas, algunas de sus maridos y otras tantas también de sus hijos. En esta casa nos ha tocado acompañar en ambos casos. Y ambos son muy difíciles. Pero quiero recordarte algo que aprendí al ver lo que Dios hizo con estas madres y con estas familias. Que muchas pueden ser las aflicciones del justo, mas de todas ellas el Señor las libra. He visto al Señor restaurar de donde no había nada. De lugares como Nehemías, ¿no? Que parecía que eran las ruinas, el Señor volvió a levantar y edificar su lugar en medio de una familia. Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie y pido a la banda que venga. Estamos terminando. No te distraigas. Quédate acá donde estás. Llegamos al final de este mensaje y quiero decirte y repasarte algunas cosas bien importantes. Una es que Dios te conoce, que Él sabe de tus luchas y que Él conoce también tus sacrificios, que no han pasado nunca desapercibidos para Él. Que Él valora tu entrega, aquella que has hecho tantas veces sin recibir reciprocidad en amor. Aquella que has seguido manteniendo en los pasajes más difíciles de la historia de tu familia. Y aquellos que todavía seguramente te quedan por hacer. Dios te manda a que no temas. Mujer, no temas. No temas. Dios te da promesas de que Él te va a proveer. Cuando Él obra milagros en una familia, no solamente está demostrando su buena voluntad, su benevolencia, sino también su soberanía. Dios sigue siendo Dios sobre tu casa. No sé en qué momento estás, no sé cómo están tus emociones, pero Dios sigue siendo Dios. Él es soberano y Él te promete que te va a proveer. Jamás subestimes la fe de una madre. Jamás subestimes esa fe que puede transformar un hogar y cambiar destinos. La fe que lleva a esa madre a doblar rodillas por sus hijos, a seguir amando, conteniendo, perdonando, aunque el panorama dice no corresponde. Esa fe inquebrantable de que esos hijos serán mejores, de que ese matrimonio va a cambiar, de que su familia vivirá en las promesas del Señor. Tal vez no estés viendo los frutos en el tiempo que vos quisieras, pero te recuerdo algo. Hay milagros que son progresivos. Hay milagros que implican una declaración de fe, una obediencia para cada día de tu vida. Quizás estés transitando en eso, pero miramos a la viuda de Sarepta. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Que al final de cuentas, la obediencia y la fe de esta mujer trajo salvación a su familia y cambió el destino de todos para siempre. Quizás hoy te encantaría honrar a tu mamá, saludarla, darle un beso y no tenés ninguna chance, porque no está, al menos no en este plano. O quizás no podés por la distancia, o quizás no compartiría un espacio como este. Pero te invito a que ahí donde estás puedas traer un recuerdo bello de todo lo que ella hizo por vos y le des gracias al Señor. Yo sé que cada madre ha sembrado
en sus hijos. Tal vez te tocó una madre que no fue perfecta, ¿eh? Son la mayoría. Pero ¿qué mujer nace sabiendo ser madre? ¿Sabes qué es lo que le enseña a una madre ser madre? Un hijo. Por eso te animo que nunca más la cuestiones. ¿Qué haces? Le estás enseñando a ser mamá. Y ella te enseña a ser hijo. Amala tal y como es. Porque ella te ama tal y como sos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y vamos, permitime que haga una oración por vos en este día. Es un día en el cual nos tomamos una linda excusa para honrar a las mujeres, a las madres y al plan que Dios tiene para cada una de ellas. Porque detrás de ellas, detrás de cada uno de sus gestos, detrás de su amor, detrás de sus caricias, detrás de su incondicionalidad, hemos aprendido a ver la bondad de Dios. Hemos podido reconocer que Dios es bueno con nosotros. Muchas veces una sonrisa de una madre, la fidelidad de una madre, te ha revelado el gozo del Señor y el perdón del Padre. Dale gracias al Señor por tu mamá. Dale gracias al Señor si puedes ser madre. Hay motivos para agradecer en este día. Señor, yo te pido por cada madre en este lugar, Señor, fortalécelas. Muéstrales que tú eres fiel a cada una de las promesas que tú les has dado. Renueva su espíritu, Señor. Provéeles si ellas están pasando necesidad. Sana las relaciones, sana la estima. Trae paz. Ayúdales a que realmente ellas no tengan temor del mañana, no sientan ansiedad, no se sientan inseguras. Tú estás en control, Señor. ¿Estás en control de sus vidas? ¿Estás en control de sus hijos? Quizás hijos que están apartados, están haciendo lo malo delante de tus ojos, pero esos hijos tú los tomarás en tus brazos, Señor, y tú los traerás a vida, a la vida que solo Dios les puede dar. Infúndeles esta esperanza a esas madres, Señor. Recuérdales que tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas, que lo que tú has dicho, tú lo haces. Muéstrales tu gracia una vez más. Que no quieran conquistar tu favor, que sepan que lo tienen porque a ti te complace dárselo. Que puedan, Señor, tener un deleite en tu presencia, un refrigerio en ti. Que sepan que cuentan contigo cada día de sus vidas. Bendícelas, Señor. Gracias te damos por estas madres, Señor. Gracias también te damos por las madres que nos permitiste tener, Señor. Por todo lo que han sembrado. Queremos honrarlas, Señor, sirviéndote. Gracias por las madres que quizás hoy no están aquí, pero tenemos la oportunidad de que al salir de este lugar les demos una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de reconocimiento, Señor. Dale valor a esos hijos para reconciliarse, para bajar las guardias del orgullo y para honrar. Porque al fin y al cabo, esa, Señor, es tu voluntad, que nosotros honremos a nuestros padres. Gracias por este día. Gracias porque eres tan bueno y porque ciertamente tu bondad se manifiesta a través de las madres. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.